El pasado 3 de enero, el Gobierno anunció que comenzaban los trámites para declarar el belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Puede llamarnos la atención que esto llegue a finales de la Navidad, pero como reza el título del BOE, es el comienzo de un proceso gubernamental que posiblemente veremos aprobado en unos meses. En España hay una serie de historiadores que investigan esta tradición de fabricar belenes desde sus orígenes y que han estado detrás de las peticiones de medidas estatales como la del 3 de enero. Una de estas investigadoras es Leticia Arbeteta, historiadora del arte y conservadora. En este video podcast podéis escuchar su opinión de experta a este respecto, aunque también desde un punto de vista más visual he subido un vídeo en el que nos explica un Belén. Por tanto, espero que os sea interesante y desde esta cuenta estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta cuestión legislativa y aprovechar para hablar de esta tradición casi milenaria. El Belén te tiene que gustar desde la infancia. Nosotros poníamos un Belén, debía ser bastante grande porque movíamos las figuras y había una cabalgata con caballos, con camellos y con los pajes y se movía un poco, pasaba por una calle mayor, luego bajaba hasta el portal. Mucho tiempo después supe que eso era la conexión entre el teatro europeo de Navidad y lo que era la representación estática figurada pues en retablos y otras obras de arte en las iglesias, que luego acaba siendo, digamos, miniaturizada en el Belén. Pero bueno, suponía en la infancia pues una búsqueda de elementos, buscar las figuras, sacarlas, localizarlas, crear un relato en torno a ellas, etcétera, y por tanto lo que podríamos resumir en una palabra, ilusión. Entonces, eso quedó ahí anclado definitivamente y ha sido uno de los puntos de interés a lo largo de mi vida. Pero ha sido uno de los puntos de interés porque nos hemos implicado desde la infancia como una tradición heredada, que además tenía sus normas, como todas las tradiciones. Y entonces, pues realmente he tenido la ocasión de participar como comisario en la exposición más grande que se hizo hasta la fecha en España sobre este tema, que es la denominada Oro, Incienso y Mirra, que se celebró en 2000 en la Fundación Telefónica, en lo que era la sala del locutorio abajo en el edificio de Gran Vía, una exposición con más de 1000 metros de planta, en la que por primera vez se pudo ver una panorámica desde los comienzos de esta tradición en España hasta el momento actual, y lo que fue para muchos un descubrimiento. Evidentemente, pues ya llevaba tiempo dedicándome. Ahora bien, como hay muchas asociaciones de belenistas, hay mucha movilidad alrededor del Belén. El Belén adquiere muchas formas, incluso algunas son fronterizas entre lo que es y lo que no es un Belén, y otras son, pues francamente, un tanto novedosas o extremadamente novedosas en algunos casos. Pues decidí que nos íbamos a ocupar de la historia del Belén, es decir, realmente qué ha pasado con el Belén, qué importancia tenía en la sociedad del pasado, cómo afectó a la vida de nuestros ancestros, cómo estaba integrado en la sociedad ya que se debía. Tenemos que partir que el Belén se trata de una manifestación religiosa, religiosidad popular, una traducción, digamos, visual de lo inefable, es decir, es un relato que contiene elementos que no se pueden percibir o reconstruir con los medios materiales que entonces se disponía, y había que acudir a la simbología, había que acudir a la presentación a través de imágenes que encerraban conceptos e ideas que todo el mundo conoce. Sabemos muy bien, porque se ha hablado mucho, pues que el mundo de la simbología es parecido al mundo de las señales de tráfico. Es decir, si a una persona del siglo XIII se le presenta un disco con una barra blanca, jamás en la vida va a imaginar que eso significa que los carruajes no pueden entrar en determinada dirección en una calle. Pero nosotros lo sabemos, lo saben hasta los niños. Bueno, pues invirtamos la cuestión y veremos que muchas cosas de un lenguaje que hoy se ha perdido las conocían perfectamente nuestros antepasados y con ellas construyeron un relato. Un relato que además era el eje de una intensa vivencia, tanto espiritual como profana, como social, que es el punto que está a punto de perderse en las navidades actuales, entiendo, porque son demasiado materialistas, han perdido un poco el origen, y creo que conviene recordar que el origen es un hecho religioso, el nacimiento de Jesucristo para los cristianos,
que es europeo, prácticamente toda Europa, al menos la occidental, lo tiene entre sus tradiciones, y que se vive con la misma alegría que podemos vivir pues festivales de otras religiones o de otros pueblos que nos parecen como expresiones propias de otros modelos sociales. Y este pues es el nuestro. Y lo mismo que nosotros cuando vamos de espectadores a tierras ajenas y vemos cómo viven y a través de esas expresiones entendemos su alma, su forma de ser, pues también esperamos que los que vienen de fuera entiendan la nuestra a través de estas expresiones. Entonces, a partir de que todo es positivo, que es una forma de ver pues las mismas cosas por parte de la humanidad y que además cada país ha dado su peculiar punto de vista, pues empezamos el estudio aquí y ahora. Resultado, pues muchas publicaciones, hemos participado en debates también, se ha ido separando un poco el grano de la paja, o sea, parece que está claro que el Belén ya sale del teatro, que el Belén no son los retablos de las iglesias, que es algo distinto, que es un escenario con unas figuras que se mueven, pero que también pueden estar inertes, pero que en definitiva el Belén, como repito continuamente, es un relato, es una historia. Una historia que puede ser vista desde muchos puntos de vista, que permite la creatividad, pero que tiene sus reglas mínimas. Y además las ha tenido más severas o más laxas dependiendo la época y el momento. Y ha dado como resultado en lo artístico pues, a buena parte de nuestro patrimonio. Ha dado un resultado en lo sociológico pues, a muchísima ilusión en la infancia, y sobre todo cuando la religión era parte fundamental de la sociedad, era una forma de presentar visualmente, sobre todo a las personas, no solo a la infancia, sino a personas más sencillas, de una forma, digamos, correcta, lo que era el elemento crucial de la fiesta. La fiesta era, pues eso, la representación y el recuerdo cíclico del relato evangélico. Por eso el Belén se quitaba y se ponía, porque era cíclico. No se quedaba ahí para siempre, aunque hay algunos belenes fijos, en coros, en muebles, en urnas, bien, bien, porque eso ha querido alguien representarlo y tenerlo a la vista siempre, pero no es su naturaleza es que es arte efímero. Y entonces, en el arte efímero, pues han colaborado grandes artistas y también, pues, gente que en las casas hacía como podía las figuras. El caso era representar lo mismo. Hubo unas normas de decoro porque hay que tener en cuenta que se exigía el decoro en la representación de lo sagrado. ¿Y qué es el decoro? Pues una forma respetuosa de representar lo sagrado. Entonces, bueno, actualmente hay más libertad porque también la sociedad es menos rígida, todo hay que decirlo, pero en las épocas en que lo era, el decoro era sustancial a la presencia de la obra visual, hasta el punto de que un simple retrato, por ejemplo, de un monarca podía ser retirado porque no estaba pintado con el suficiente decoro. Y eso podía llegar, por ejemplo, al mundo de lo religioso. No cabía representaciones indecentes. Si una pieza estaba deteriorada o se consideraba que su estética no era la apropiada, pues iba a la sacristía, se guardaba cuidadosamente la sacristía, pero no se exponía a los fieles. Bien, pues volviendo al tema de por qué actualmente se está considerando y llevamos ya haciendo campaña para la declaración del Belén como fenómeno inmaterial, patrimonio inmaterial de la humanidad, pues tenemos que decir que se envase a varias cosas. Primero, para hacer el Belén, como digo, hay unas normas y las normas necesitan un conocimiento, sobre todo para poder elaborar tanto el escenario como las figuras. Esas normas, ese conocimiento, son objeto de unos saberes y de unas técnicas que son ancestrales, muchas de ellas, y que por tanto forman parte de la memoria de la humanidad y deben ser protegidas. También la selección de materiales es importante, también cuestiones como la ubicación, etcétera, es importante. ¿Cuál es el problema de la declaración como bien inmaterial del Belén? Pues más importante es su variedad y su prolongación en el tiempo y su universalidad. Es decir, es tan inmenso
que hay que acotarlo de alguna manera y hay que acotarlo con relatos que puedan ser identificables de en qué consisten sus características. No decir, ala, todo el Belén es patrimonio inmaterial, no, vamos a ver. El Belén siempre y cuando tenga esto, esto y esto. Los Belenes históricos son, digamos, los padres del Belén actual, pero también hay que decir que no todo es ser una patata grande, una mediana y una chiquita no hacen un Belén. Por mucho que nos divierta la idea de presentar a la Virgen María, al Niño Jesús y a San José con esas 3 patatas. O unos orcos no hacen un Belén, o determinadas cuestiones. Pueden tener la idea, pero en sentido estricto no lo son. Entonces, pues en eso hay que seguir trabajando, en el sentido de que primero hay que hacer un catálogo de todos los sitios donde existan belenes anteriores a nuestra época. La antigüedad del Belén está muy discutida porque tradicionalmente se ha adscrito a la noche de Grecho en que sucede un milagro franciscano. San Francisco ve a un niño exangüe entre las pajas de la cuna que ambienta la misa de Navidad. Y bueno, pues parece ser que puede ser más antiguo algunas representaciones, pero lo que es el Belén como tal lo concebimos, el nacimiento más allá del siglo XIII nos parece factible realizarlo. Y empieza con figuras sueltas, quizá de movimiento, quizá de apoyo visual. Lo que era importante entonces es el teatro. El teatro se hacía en los atrios o en el interior de los templos, y 2 funciones principales se hacían, que eran las pastorelas, o la adoración de los pastores, y la Epifanía, que era la adoración de los reyes. ¿Por qué la Epifanía? Pues porque era la señal de que los reyes del mundo se postraban ante Jesucristo, que era el rey de los cristianos. Entonces eso la Iglesia pues lo promocionaba bastante. Ahora bien, entraban los actores y a veces quién hacía de Virgen, quién hacía de San José, quién hacía de niño, que son personajes sagrados, pues empezaron a plantearse que fueran esculturas y es posible que así sucediera. De hecho, el principio de la imaginería románica de la Virgen que tiene al niño sentado en su regazo, ella es la sede de la sabiduría, la silla de la sabiduría que está recibiendo a los reyes. Él, como rey en un trono, es el rey de reyes. De hecho, en la Edad Media Europea, la frase que sacralizaba el poder de los reyes decía per me reges regnan, por mí reinan los reyes, refiriéndose a Dios, es decir, a Dios en su manifestación como rey, no como humilde que nace en un pesebre y es adorado por los pobres de la tierra, que van delante, por cierto. Después vienen los reyes, los poderosos. Entonces tiene todo un relato, digamos, que corresponde al de una religión, sí señor, y así es, y esa es su esencia, que no se puede cambiar por otra, porque es lo que le corresponde, como un festival budista tendrá su razón de ser en su religión, o cualquier otra manifestación religiosa tradicional importante de la tierra. Pues en esta situación estamos. El tema es que para hacer el Belén se necesitan unas normas, porque el Belén tiene límites, si no cualquier cosa sería un Belén, obviamente. Y esas normas han sido transmitidas a través del tiempo. Y además esas normas implican el emplear determinados materiales. Por ejemplo, es una representación tridimensional. Incluso se puede hacer con papel recortado o cartón, pero tiene que ser tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que hay un espacio. Hay un espacio porque al derivar del teatro estamos en un escenario y el escenario teatral dramático se reconoce porque es un espacio donde evolucionan los actores que se mueven. Entonces en esa materialidad interviene una maqueta, por llamarla así, digamos que es el fondo, el paisaje o en términos más genéricos, escenario que puede ser hasta una cortina con un espejo o lo que queramos, pero que las figuras están en otro plano. Bueno, pues ahí tenemos una de las normas. Para hacer figuras en otro plano, pues hay que hacer figuras, que eso ya implica pues unos mínimos conocimientos de algo que pueda dar como resultado el identificar
pues a determinados seres, desde un niño pequeño hasta un cordero, hasta una persona caracterizada como los viejos personajes de teatro que pueden ser los pastores, o identificar a los magos, etcétera. Entonces ya aquí estamos hablando de tradiciones, porque entonces, por ejemplo, vamos a entrar en el empleo de la cera, en el empleo del papel cortado. Todos estos aspectos los he ido publicando a lo largo de los años en algunas revistas especializadas. Especialmente una de ellas, bueno, he sacrificado un poco el mundo académico, que me hubiera dado más notoriedad, pero me interesaba más el público al que iba dirigido y un poco la formación de ese público, porque el Belén no es un maquetismo, y eso hay que decirlo muy claro, aunque se sirva de la maqueta en ocasiones. ¿eh? El Belén es una narración. Entonces, como tal, he ido explicando a lo largo del tiempo en revistas como Taller de Belén, en revistas como Aleluya, en revistas como los boletines de las asociaciones de belenistas bueno, prácticamente en cada capital tienen su propio boletín. En esos sitios he ido explicando cuáles eran todas las características, tanto las formas de montaje antiguas, porque algunas imitaban incluso túmulos funerarios. ¿Por qué? Porque es que era el momento en que Dios nacía para morir. Y entonces todos los antiguos belenes, por cierto, tradición que se conserva en Alemania, tenían un elemento que recordaba que Jesucristo era una víctima sacrificial y que había venido para morir y redimir al mundo, que era la base del mensaje cristiano, lógicamente. Entonces la alegría se mezclaba con la tristeza de la muerte anunciada. Por eso aparecía la cruz, aparecía quizá la serpiente del paraíso para recordar que era producto del pecado original, según la narración de los evangelios, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, era una característica propia de los belenes. ¿eh? Entonces, si vamos ahora a elaborar, por ejemplo, otro montaje, los peñascos, los sacromontes. ¿Por qué los sacromontes? Porque desde el Renacimiento se hicieron como una especie de subidas místicas a Jerusalén, donde a través de unas capillas que tenían paisajes de la vida de Jesucristo, se llegaba a lo que era la ciudad del cielo. Entonces, era una reflexión, era un camino interior que se recorría. Bueno, pues muchos de estos belenes que se pueden ver desde todos los puntos de vista y que son, como decirlo así, redondos, y que lógicamente no todos tienen las escenas de la vida de Jesucristo, pueden tener a lo mejor las cuevas de los pastores, o unos cargando lana, la mujer preparando la olla, es decir, han tomado el mundo popular, el recuerdo, y lo han llenado con sus vivencias. No tiene por qué ser exacto, pero ahí están. El Belén cerrado. El Belén cerrado que has metido en una urna o en un diorama y que lo estás viendo desde un plano fijo en el exterior. El Belén abierto, que era el típico que se montaba en las casas. Es un Belén que lo pones encima de una mesa y que le puedes dar la vuelta o adosarlo a una pared. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es un Belén donde cada uno ha puesto algo. Uno ha hecho el campo donde están labrando los campesinos. Bueno, ¿y por qué ponemos los campesinos? Me preguntará, oye, ¿por qué ponemos al sereno? ¿Por qué ponemos por qué? Bueno, al cura a caballo, por ejemplo, o en la mula, pero no ponemos, por ejemplo, a un conductor de autobuses o no ponemos el aeropuerto? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sí, eso es un tema curioso que se debatió hace unos años, porque ahí parece que ha habido una fractura en el concepto. Antes, esa sociedad rural era una forma de interiorizar cada pueblo. Veíamos la arquitectura vernácula en los belenes, las casas de corcho, las puertas parecidas a las que estaban colgadas de los riscos o en los llanos. Pero efectivamente, nuestro mundo moderno no está presente en el Belén. Algo ha pasado. Y ese algo, nosotros somos los que lo tenemos que explicar. Y como pueden ver, podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas sin repetirnos jamás sobre las características del Belén. Les recomiendo los artículos que hemos publicado, pues muchas personas como esta que les habla, que están desde los catálogos de estas grandes exposiciones que se han hecho, algunos en su vertiente artística, otros en sus vertientes antropológicas. Muchos sitios se han animado a abrir las grandes colecciones monacales. Entonces, pues hay francamente mucha bibliografía, no solamente la que lleva mi nombre, sino de muchísimas personas más. Sí, hace años estuve hablando en el ministerio. Bueno, yo he sido
jefe de servicio en la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, dentro de la Dirección General de Bellas Artes, perdón, de Promoción de Bellas Artes, no, de Patrimonio, claro. Y precisamente todo el tema este de las declaraciones, pues lo teníamos muy presente, incluso las que otorgaba la UNESCO, tanto las de tipo material, de bienes muebles, inmuebles, lo inmaterial y demás. Hemos trabajado mucho en lo inmaterial también, como concepto que estaba entonces definiéndose. Y tengo que decir que, bueno, en el ministerio estuvieron muy receptivos, la entonces subdirectora de Patrimonio, estuvo, sin embargo, comentándome que, bueno, que ya que España tiene muchas declaraciones individuales de bienes, patrimonio de la humanidad, pues que era más apetecible ahora pues fijarse en el proceso inmaterial, y si era un proyecto transnacional, es decir, que estaba sugerido a la vez por numerosas naciones, numerosos países, pues que la UNESCO lo aceptaba con más interés, porque efectivamente era una mayor parte de la humanidad, como es obvio. Y entonces, bueno, lo que sí, que al estar dividida España en comunidades autónomas, pues estas comunidades autónomas tenían que tomar la iniciativa, porque era una competencia de ellas, y pedir al Ministerio de Cultura esas declaraciones previas para poderlo presentar tanto en un proyecto transnacional como en un proyecto individual ante la UNESCO. Entonces la batalla ahora es, bueno, pues presentarlo en la UNESCO. Supongo que será a través de un proyecto transnacional, porque evidentemente es un tema muy, muy importante para países, por ejemplo, como sobre todo los centroeuropeos, Baviera mismo, pues toda la Austria, la parte de Alemania católica, etcétera, y por ejemplo llevamos ya la delantera, porque Polonia en concreto ha conseguido que las Szopki o los belenes de Cracovia, Szopki Krakowski, fueran declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y ahí sí habían delimitado a un tipo concreto de Belén, que está basado en la arquitectura. Es un Belén móvil, de pequeñas dimensiones, bueno, no tan pequeñas actualmente, porque se hace un concurso anual y algunos pues rebasan, incluso llegan a los 2 metros, pero en cualquier caso no son las dimensiones de los Belenes monumentales de Italia y tal. Con la comunidad autónoma de Baleares estuvimos preparando durante 2 años un proyecto muy interesante, porque yo mantengo la tesis de que el Belén que llaman de Jesús, que está actualmente en el Hospital Municipal de Palma de Mallorca, que procede del convento de Jesús, convento franciscano, es el Belén en uso más antiguo de la cristiandad, o sea, de toda Europa. Más antiguo que los italianos, lo he comprobado. Estoy hablando no de figuras sueltas, que las hay más antiguas, no de conjuntos de figuras, que los hay más antiguos, sino de la figura y el escenario conjuntamente. Porque las figuras, no todas, según hemos descubierto recientemente, están atribuidas, por lo menos San José está atribuido a la Virgen con dudas, a los Alamagno, que eran unos artistas itinerantes que trabajaron también en Nápoles. Entonces, pues trabajaron para un cortesano de la corte del duque de Calabria, hicieron un Belén que se conserva en parte, se han perdido algunos personajes en el Museo de San Martino, la Certosa de San Martino en Nápoles, pero no tiene escenario. Y es verdad que con la desamortización cambió de ubicación, pero tuvieron el acierto de llevarse el escenario piedra por piedra y reconstruirlo. Entonces vemos una capilla subterránea, una forma de cueva que recuerda tanto el lugar original de la Basílica del Belén, que es subterráneo, con unas dimensiones parecidas, porque además es una cueva donde está situado el altar y encima están las figuras. Y entonces también recuerda los grandes belenes cueva de toda la zona adriática de Italia, que son los más antiguos en cronología, pero sin embargo incluso los más antiguos, algunos con piedras traídas de Tierra Santa, que eran imitando piedras pues de tipo grutas y como estalactíticas y tal, pues
Este en cronología sería anterior, porque un viajero que fue a Nápoles a ver el Belén que acabo de comentar, que se había realizado para este cortesano, describió, Jacques de Tournai, describió en 1478, si no me equivoco, estoy diciendo la fecha de memoria, un escenario exactamente igual que el de Palma. Y además, que se sepa, no se ha interrumpido nunca la tradición de uso de este Belén. Por lo tanto, desde el punto de vista de Belén como tal, es el más antiguo que conocemos. Bien, es verdad también que las figuras más antiguas posiblemente sean las que están en el monasterio de las Clarisas de Cracovia, o algunas de las sueltas que hay en Italia, que también las hay antiguas. Pero bueno, es una cuestión, o también, ahora que me acabo de acordar, unas figuras que ya no son las propias del misterio con los ángeles y los pastores, que son sobre todo imágenes de la huida a Egipto. En España tenemos la Virgen de Revilla en Baltanás, que es resto de una huida a Egipto que la robó el inefable Eric el Belga y ya desapareció lo que era la mula y el San José, pero todavía queda la imagen titular que fue recuperada. Y hay una precisamente en el Museo Diocesano de Sigüenza, que la descubrimos hace años y este año pues hemos hecho un pequeño comentario al respecto. Y sí, esa es la cuestión, la batalla está en demostrar que en nuestro país pues tenemos una tradición antiquísima, porque claro, dice, ¿por qué está el Belén de Jesús en Mallorca y no está, por ejemplo, en algún lugar de la península? Venía posiblemente para Valencia, ¿eh? Porque Valencia tiene una tradición antiquísima de nacimientos y en la corte de los reyes católicos ya se describen como regalo nacimientos de figuras, tanto con temas pasionales como con el tema propio de la Navidad, que la reina Isabel regala a sus cortesanos. Entonces, en fin, estamos a punto, entre todos, de ir encontrando el pasado que cada vez se va más alejado y que certifica que al llegar a América sabían perfectamente lo que era un Belén y cuando se evangelizó América inmediatamente la tradición del Belén pasó a los países americanos que me imagino que participarán en esta petición de declaración de patrimonio inmaterial porque tienen un acervo riquísimo.